A platicar de lo que se está haciendo en materia de seguridad, pero a propósito de un comunicado que, mire, llama la atención, entre otras cosas, por la cantidad de organizaciones que no siempre coinciden en sus enfoques, hay que decirlo, y que se pronunciaron en un texto muy corto, es una cuartilla, pero donde hacen señalamientos muy concretos sobre el tema del papel de las Fuerzas Armadas, pero sobre todo sobre el papel de las policías en el combate a la inseguridad. Y para profundizar en este tema nos acompaña Marilena Morera, presidenta de Causa en Común, a quien siempre nos gusta tener en este espacio para entender mejor los debates en materia de seguridad. Marilena, qué gusto que estés con nosotros en esta mañana. Gracias, Mario, por la invitación. Oye, se ha hablado mucho del marco en materia de regulación de las Fuerzas Armadas, que está muy bien. Ustedes en el comunicado lo dicen, lo retoman y dicen, a ver, sí hay que discutir eso. Pero sobre todo hay que discutir la otra parte, que es qué papel tienen las policías en el país, que me parece que es un tema del que dejamos de discutir de pronto, después de que se habló mucho de controles de seguridad, de academias de policía. Hoy parece que el debate se convirtió en qué hacemos con los militares y los marinos. Así es, Mario. Mira, en las últimas semanas, como bien dices, se avivó el debate sobre qué hacen las Fuerzas Armadas en las calles. Y creo que hay un consenso general, ¿no? Porque podemos tener diferencias, ¿no? También como tú dices, entre las organizaciones sociales y entre los políticos. Sin embargo, en este comunicado que nosotros lanzamos el día de ayer, lo que nosotros decimos es, está bien, podemos hacer el debate, pero coincidimos en que las Fuerzas Armadas no pueden seguir supliendo las tareas de seguridad que deben de hacer nuestras policías. Y además, mientras estén en la calle, necesitan contar con un marco jurídico adecuado, ¿no? Y en esto coincidimos organizaciones en las que muchas veces no podemos estar de acuerdo, pero todos queremos que las policías se mejoren. Y para que las policías se mejoren, necesitamos dos cosas, ¿no? Una reforma integral a la policía y por el otro lado el compromiso de las fuerzas políticas y empezando por la Secretaría de Gobernación que definan cuáles son sus prioridades y hacia dónde va el país. A ver, dice el texto que se ha enfocado en el mando mixto. Así es. Que es, por favor, corrígeme si me equivoco, que es toda la acción de si desaparecemos a las policías municipales y nos quedamos con los mandos de 32 policías. Pero pareciera que ahí se nos acabó la discusión. Fue una iniciativa que presentó el presidente Peña, no pasó en el Congreso y ahí quedó flotando el debate. Sí, dictaminó la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados no ha dictaminado esta iniciativa, pero como bien dices, ahí se quedó el debate, porque nosotros como organización que hemos estudiado a las policías durante muchos años, creemos que primero tenemos que definir qué queremos, qué tipo de policía queremos y después cómo lo hacemos. Entonces, si es un mando mixto, si es un solo mando, eso lo vemos después. Primero definamos lo que es esencial, que es el régimen disciplinario, la profesionalización, el sistema de seguridad social para las policías. Y entonces sí definamos quién manda, pero se debe definir quién manda en una base técnica, ¿no? No por acuerdos políticos, no porque no se lleven bien o se lleven bien, ¿no? Sino en una base técnica. ¿Qué policías pueden estar certificadas para hacer tareas de seguridad pública? Pero se acabó el debate hace 3 o 4 meses. Nosotros hemos insistido en la Cámara de Senadores y de Diputados, hemos insistido con la Secretaría de Gobernación que nos digan cuáles son sus prioridades para ver hacia dónde van a ir las reformas y sin embargo no hemos tenido respuestas. ¿Qué pasó con los organismos que creamos como mexicanos para discutir estos temas? Yo me acuerdo que parte del movimiento que tú encabezabas con otras personas, estoy hablando incluso de tiempos de Fox. Así es. Cuando ya había instituciones como el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero recuerdo estas sesiones de consejo donde los gobernadores se reunían con el presidente y se firmaban compromisos y decían, bueno, vamos a certificar, crear academias. Es decir, había como una hoja de ruta que a lo mejor después no se cumplió. Así es. Pero había una hoja de ruta de cómo íbamos a lograr este punto. ¿Qué ha pasado con estas instituciones en este camino? Mira, el Sistema Nacional de Seguridad Pública se creó en 1997-98. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, que precisamente se reúne el día de hoy, es el que dicta la estrategia de seguridad pública, ¿no? Sin embargo, como bien lo dices, en los últimos años no hemos visto que se dicte una estrategia de seguridad pública clara
que sepamos cuáles son los pasos, porque las policías en algunos estados están tan débiles que no podríamos pensar que de un año a otro se van a mejorar. Claro. Pero sí podríamos pensar en tener una ruta crítica, ¿no? ¿Cuánto tiempo van a tardar en formar a sus policías? ¿Cuánto tiempo van a tardar en poderlos poner en la calle y que sean efectivos y entonces las Fuerzas Armadas se puedan retirar de ese estado? Y como no sucede eso, Mario, estamos brincando a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Federales, bueno, pues como si fueran chapulines, ¿no? De un estado a otro. Entonces hoy hay más en Guerrero, pero mañana en Tamaulipas, luego se descompone Morelos, el Estado de México. Y entonces entran las Fuerzas Armadas, pero entran sin un marco jurídico claro para tareas de seguridad pública. Y dos, no hay un compromiso de los gobernadores de formar a sus policías. Entonces, estamos en el peor de los mundos. Claro. Sí, porque tenemos a las Fuerzas Armadas además expuestas a un desgaste. Completamente expuestas al desgaste. Y por otro lado, los gobernadores lavándose las manos. Muy cómodos, ¿no? ¿Qué pasó con la Policía Federal, Mariana? Porque en algún momento se dijo, bueno, ok, las policías municipales tienen muy pocos recursos, que habría que ver además qué policías municipales. Exacto. Porque no es lo mismo la de Ciudad Juárez o la de Querétaro que la de un poblado en Michoacán. 20,000 habitantes. Claro, no podemos generalizar a todas, pero vamos a aceptar que las policías municipales son muy variados y son más cooptables por el crimen. Que las policías estatales, bueno, son más controladas porque son menos, pero habría que ver cuáles sí y cuáles no, porque ahí teníamos en Veracruz a policías estatales secuestrando gente, o sea que tampoco son garantía en automático. Pero se decía, vamos a tener una policía federal fuerte, se creó la gendarmería y hoy me da la impresión de que tampoco estamos discutiendo qué hacemos con esa instancia. ¿Cuál es tu punto de vista de cómo estamos hoy a nivel federal con la policía? Mira, nosotros teníamos una gran esperanza de cómo estaba formando la policía en el sexenio pasado. Sin embargo, bueno, una de las cosas que nos dijeron es que íbamos a aumentar a la Policía Federal en 5,000 hombres cada año. Esto no fue cierto. El sexenio pasado se quedó en alrededor de 36,000, 38,000 hombres y hoy hay alrededor de 39,000. Ya lo tenemos comprobado que los policías federales otra vez están comprando uniformes ellos mismos. Ya tenemos comprobados que les quitaron la mitad de los viáticos. Hubo un oficio donde quitaban la mitad de los viáticos a la policía. Y esto es muy sencillo, ¿no? Es de sentido común. Si lo que tú le compras a alguien se lo dejas de comprar y lo necesita para su trabajo, alguien lo va a pagar y generalmente no son ellos, ¿no? Entonces, desde adentro de la institución están corrompiendo a la policía. Luego, el tema de la gendarmería. La gendarmería en todos los países es una policía intermedia entre las policías, por ejemplo, en este caso, entre la Policía Federal y el Ejército. Y en lugar de hacer eso, hicieron otra división de la Policía Federal. Eso no es una gendarmería. Y esa podría ser una salida para las Fuerzas Armadas. Que la gran mayoría del Ejército y de la Marina se conviertan en una guardia civil, ¿no? Que actúen principalmente en zonas rurales y tener un ejército con acciones tácticas pequeño, pero con acciones muy concretas y sumamente profesional, ¿no? Esa podría ser, por un lado, la salida a las Fuerzas Armadas. Pero necesitamos volver a pensar cómo vamos a construir nuestra Policía Federal y cómo vamos a construir las policías estatales y municipales. Porque los municipales, nosotros creemos que deben de seguir funcionando en las tareas que dice la Constitución, que es bando de buen gobierno y tránsito. ¿Y qué es esto? Bueno, pues que cuidan a los borrachos que están en la calle, a los chavos que están echando relajo, cuando pones la música a demasiado volumen, o sea, las faltas realmente cívicas, ¿no? Y usar a las policías estatales que estén bien entrenadas para tareas de seguridad pública, ¿no? Y a la Policía Federal para que lo refuerce. Pero como nada está claro, todos hacen de todo, ¿no? Vemos policías municipales armados o incluso soldados haciendo tareas de policía municipal. O sea, tenemos un desastre en el país. ¿Quién tiene que hacerse cargo de encabezar esta discusión, Marilena? Nosotros creemos que se tiene que hacer cargo la Secretaría de Gobernación, o sea, el secretario Osorio Chong, junto con los legisladores, ¿no? Que nos digan las prioridades que tienen y podamos debatirla con ellos y podemos construir la policía que queremos pensando en el mediano y en el largo plazo. A ellos ya no les da tiempo de reconstruir todo lo que no está hecho, pero sí le da tiempo al presidente Peña de sentar las bases y nosotros esperamos que el día de hoy, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública,
el presidente se manifieste respecto a esto. Un último tema rápido, porque me preocupa que de pronto he visto en algunos artículos y en redes que parecía estarse construyendo un ambiente como o estás con el ejército o estás contra el ejército. Que si cuestionas el marco legal es como si estuvieras contra las Fuerzas Armadas y me parece que es un debate falso Y además delicado, peligroso. ¿no? Sí, yo creo que es un debate falso y peligroso. Yo estoy segura que el general secretario, el general Cienfuegos, quiere que se haga un marco jurídico adecuado, que le dé certeza a las Fuerzas Armadas, pero que también nos dé tranquilidad a nosotros que este marco tenga temporalidad, tenga objetivos claros. Y por el otro lado, me parece que los ciudadanos estamos orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas, pero se están desgastando cada vez más mientras estén en la calle y no esté normado de forma adecuada. Creo que podemos llegar a consensos muy importantes y me parece que el debate tiene que estar en torno de cómo podemos hacer un país mejor y no quién está a favor o en contra de un grupo. Gracias, muchas gracias, María Elena. Gracias a ti. Vamos a ver qué pasa hoy. En el Consejo, ahí está el tema. Le invito a que siga también Causa en Común en redes sociales, a la propia María Elena.